Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema del cine, el cinema, las películas y pues qué utilidad y relevancia tienen para la enseñanza en las universidades. Para ello contamos con tres invitados y una invitada. La licenciada Guadalupe Ferrer. Ella es licenciada por Ciencias de la Comunicación por la UNAM, ha sido coordinadora del Centro de Investigaciones Documentales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, directora de Cinematografía y Cineteca Nacional de México, titular de la Dirección General de Televisión Universitaria de la UNAM, entre varios otros cargos relacionados con el tema, ¿no? Actualmente ella es miembro activo de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y es defensora de las audiencias de Canal 22. Bienvenida, Guadalupe. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros desde España el doctor Enrique Martínez Salanova Sánchez. Él es doctor en Antropología Sociocultural por la Universidad de Concepción en Chile, licenciado en Pedagogía, tecnólogo de la educación, escritor, dibujante, profesor, y ya ha dedicado toda su vida a la enseñanza. Y es director de una revista que se llama Aularia, de Educomunicación. Bienvenido, Enrique. Gracias, igualmente, bien hallados. Y por último, Mario Antonio Barro Hernández, perdón. Él es doctor en comunicación audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Se dedica al uso de los medios audiovisuales y las TIC como soporte para la gestión de proyectos culturales y educativos. Ha sido coordinador de actividades cinematográficas en la Embajada de España en México, entre otros cargos diversos, y actualmente es profesor de laboratorio taller de diseño en medios audiovisuales e hipermedia y jefe del área de educación a distancia en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, Mario. Muchísimas gracias por la invitación y es para mí un enorme placer personal compartir esta mesa con dos de mis grandes maestros acerca de la concepción del cine como patrimonio y como recurso educativo, que son Enrique Martínez y Guadalupe Ferrer. Muchas gracias. Muy bien, pues espero ansiosamente escuchar sus ideas sobre el tema. Todos hemos ido al cine, a menos que seamos personas bastante extrañas, ¿no? Y en la pandemia hemos visto X cantidad de películas en streaming y en la televisión y ya hemos empezado a ir al cine en algunos países de manera presencial, pero entonces el cine ha formado parte de nuestro desarrollo como personas desde que somos niños. ¿Por qué creen, Guadalupe, que es importante utilizar el cine como herramienta educativa en las universidades? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pros, qué contras? Mira, la opinión que te voy a dar proviene de una experiencia personal. No es que esté muy bien que uno empiece hablando de uno mismo, no, no me encanta, pero a finales de los 70, cuando empezaron a aparecer los formatos caseros, de pronto fue muy accesible poder llevar al salón de clase reproductoras y películas en los discos en los que pues, eran muy portátiles. Durante muchísimo tiempo en las universidades se usó el cine para mil cosas. El cineclub básicamente, sobre todo en la UNAM, ¿no? Sobre todo aquí en México, tiene una inspiración universitaria muy, muy fuerte. Pero eran proyectores de 35 milímetros, de 16, eran rollos enormes de película que te prestaban las embajadas y esto hacía muy excepcional la posibilidad de pronto presentar algunas películas para poder a partir de ellas decir algo interesante o que tú considerabas que era importante que conocieran tus alumnos. Entonces, cuando la aparición de los formatos caseros, pues para mí fue realmente muy revelador, porque así como tú eres cinéfilo, yo no me puedo explicar de otra manera. Efectivamente, mi educación sentimental, como se dice, está absolutamente armada a partir de una cantidad de películas que me aportaron hasta frases, ¿no? Frases que me parecieron célebres y que había que tener muy presentes. Entonces yo parto de la experiencia que tuve casi, pues mucho, desde finales de los 70, de los 80,
utilizando el cine hasta el 2006, 2007, que me retiré específicamente de la docencia, pero el cine fue absolutamente presente casi en todas mis sesiones y yo daba historia política o daba historia del poder o historia económica y social. Entonces, mejor herramienta desde mi punto de vista, solo quizá acompañada también de otro gran elemento que son las novelas, no encontraba yo para, más allá de mi elocuencia o no, poderles explicar a mis alumnos que lo que ellos estaban viviendo hoy, de alguna manera, no de alguna manera, es historia, y que lo que ellos iban a ver en las pantallas tenía que hacerlo sentir que lo que pasaba ahí estaba cerca, que no era ajeno y que no podían explicarse su presente sin tener acercamiento a eso, porque el cine, o sea, lo podía yo haber hecho con un libro de historia, sí, pero un poquito más árido, pero el cine, porque el cine apela duro a las emociones, ¿no? Y cuando tú tienes a flor de piel las emociones, conseguiste interesar en la trama, tú puedes trabajar mucho mejor con el contexto y con la reflexión que los sucesos que estás tratando de analizar tuvieron, ¿no? Entonces, para mí, dijiste que en contra, pues yo nunca le vi un defecto, al contrario, siempre me pareció una herramienta generosísima, ¿no? Pues gracias, Guadalupe. Enrique, ¿qué nos dirías? Pues yo muchas de las cosas repetiría de lo que ha dicho Guadalupe, sobre todo aquellas máquinas que teníamos que usar hacia el año 70, por ahí, que era dificilísimo. Las universidades prácticamente no tenían materiales en esos momentos. Y el cineclub de donde yo partí cuando tenía 14 años y que lo he mantenido toda la vida. Pero sí quería decir algo. El cine es impensable no utilizarlo en la universidad. Porque el cine en el siglo XX y lo que llevamos del XXI lo ha filmado todo. Y es cierto lo que dice Guadalupe, partimos de emociones, pero el cine también da contenidos, da conocimientos, da imágenes, da historia, da filosofía, da estructuras, da elementos positivos y negativos, pero nos da las posibilidades de la filosofía, de la historia, de la geografía, de las costumbres. Cuando yo empecé a trabajar en la universidad con el cine, no podíamos llevar prácticamente el cine a las aulas porque había muy pocas películas disponibles en ese momento. Entonces, salvo algunas que podíamos hacer en cineclub, que muchas veces no tenían que ver con los conocimientos universitarios de nuestra profesión, lo que teníamos que hacer es al revés. Es decir, yo planteé siempre, y entonces lo que empezamos a hacer es cine etnográfico, es decir, filmábamos nuestras propias películas, porque sí que la universidad tenía los medios, el 16 milímetros, luego llegó el Super 8 y otras formas, luego llegaron los vídeos y esas cosas, pero bueno, en principio con el 16 milímetros lo que le hacíamos el cine etnográfico, lo que luego se llamó cine etnográfico, porque entonces todavía no se llamaba así. Entonces íbamos a las comunidades marginadas, comunidades indígenas, y al folclore, las costumbres, su pensamiento, lo íbamos promoviendo y lo íbamos llevando a las aulas. Y en las aulas hacíamos el camino inverso, es decir, dábamos pie a analizar los lenguajes cinematográficos y todo lo que el cine tiene como técnica, como subyacente a su propia realidad para poder luego manifestarse. Y era muy importante porque no solo hacíamos cine, sino que analizábamos el cine y luego, lo que es una cosa que yo repetiré hoy varias veces, difundíamos nuestros trabajos, difundíamos el cine. Esto es, yo creo que era importante decir, en mis comienzos, por hablar de, porque los que tenemos tantas décadas, es que no tenemos otro remedio que hablar de nuestros comienzos, alguna vez empezamos, pero sí es interesante tenerlo en cuenta. Y que no hay nada que no se pueda encontrar filmado en el cine. Yo no lo he encontrado. Algunas veces con un deterioro, luego hablaré un poquito más de lo que se puede hacer a partir de una película, pero sí realmente creo que es importante tener en cuenta que todo, de alguna forma, y hoy con los medios que tenemos de redes,
todo lo podemos encontrar filmado. Creo que de momento es suficiente. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Mario, ¿qué agregarías? Pues bueno, la ventaja de ser el tercero en intervenir es que puedo subrayar casi literalmente, palabra por palabra, lo que han adelantado Enrique y Guadalupe. Yo, sin embargo, pues quisiera añadir, hablando desde el contexto mío, que es más cercano pues a esta última década, ¿no? En la última década se han publicado numerosos estudios, principalmente en países muy desarrollados como Estados Unidos, Francia, Dinamarca o Inglaterra, que apuntan hacia el gran aumento, muchas veces preocupante, de horas de pantalla de jóvenes adolescentes en edad universitaria, ¿no? Nuestros estudiantes universitarios actualmente pasan un promedio de 6-7 horas al día delante de una pantalla, sea el celular, sea una computadora o sea la de televisión. Entonces creo que debemos, como universitarios, como académicos, como docentes, preguntarnos por qué no utilizar eso a favor de la docencia. Si el lenguaje audiovisual es actualmente el que más consume nuestros estudiantes, ¿cómo no aprovecharlo utilizando películas como el uso instrumental del cine, del que se ha hablado y del que seguramente a lo largo de esta plática tal vez conversemos más profundamente, pero también utilizando las herramientas que nos da la realización audiovisual con dispositivos caseros, con teléfonos móviles, con tablets, con computadoras, y que todas y todos podemos tener en la universidad. Los departamentos de tecnología de todas las escuelas y facultades de nuestra universidad nos pueden brindar esas herramientas como docentes, y los que nos dedicamos a esto de ser profetas de la alfabetización audiovisual, llevar el conocimiento a esas escuelas que no necesariamente son escuelas de arte o escuelas de cine, pero decirle a las maestras y a los maestros que pueden realizar videos educativos utilizando las características que son tan atractivas, que son tan cautivadoras del lenguaje cinematográfico y del lenguaje audiovisual, para hacer que nuestras clases lleguen a parecerse, lleguen a ser tan atractivas como una serie de Netflix, por ejemplo, o como una película comercial, y así cautivar más a nuestros estudiantes. Por tanto, yo no solo estoy que es una de las preocupaciones de las que parto, por supuesto, de reconocer el valor del cine no solo como entretenimiento, que es como la idea que está más extendida, sino del cine como parte del patrimonio artístico, cultural, intangible de esta y de cualquier otra nación, sino también a favor de que se incorpore la enseñanza de la realización audiovisual en cualquier área de conocimiento. Gracias, Mario. Sí, en verdad que el cine pues, nos da esta enorme ventana a la condición humana, ¿no? En las diferentes etapas de nuestras vidas. Les agradezco muchísimo sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a unos estudiantes si han visto alguna película para complementar lo visto en clase y qué impacto ha tenido el uso del cine en sus estudios. Sí, por supuesto, muchísimas. De hecho, los profesores intentan infundirnos, bueno, el aprendizaje didáctico, de tal forma que no nos aburramos en nuestras clases. Sobre todo, me gustaría resaltar mi profesor de historia, el cual intenta hacer más amena la clase. Claro que sí, he visto muchas, y de hecho, sobre todo con la gran herramienta del internet, el cual se pueden encontrar innumerables películas, como también videos de ayuda en diversas plataformas, sabiendo claramente que la plataforma de YouTube, todos hemos visto tal vez tutoriales, explicaciones o simplemente ejemplos. De hecho, con esta gran herramienta, es más fácil y rápido y accesible, sobre todo, el poder ver películas o videos o tener tal vez un poco más de refuerzo en nuestros aprendizajes. Francamente, parte de ello significa de igual manera la apertura del cine en esta nueva época social de Internet y de las nuevas tecnologías. Anteriormente,
pues no se tenía el acceso a un cine de calidad debido pues al acotamiento del gobierno conforme a lo que podíamos visualizar o no, casi siempre en televisión pública. Hoy en día el cine ha permitido abrir panoramas e ideas que van más allá de barreras y de fronteras, por supuesto, en las que el entendimiento humano o su capacidad de análisis, incluso de interpretación, por medio de este aparato que yo le digo una de las 5 culturas más importantes, es el que nos permite tener un mayor panorama e interacción con el mundo exterior. Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el cine y las películas en el proceso educativo. Eh, eh, en las clases de medicina yo recuerdo que, retomando lo que dijeron ustedes, puede uno utilizar películas para transmitir actitudes, valores, creencias, identidades, la cultura de las organizaciones. Y recuerdo, por ejemplo, la película del Doctor, una película con William Hurt que usamos mucho los médicos. Pero si quiero enseñar, por ejemplo, conceptos de liderazgo, a mí me encanta la película de Henry Fonda de Dos hombres en pugna, ¿no? O Dos hombres enojados. Y si queremos explorar, por ejemplo, la película El tercer hombre con Orson Welles en la Viena de la posguerra, con esta división de la ciudad entre las diferentes potencias que se apoderaron ahí, se prestan para explorar todo tipo de cosas. Entonces, les preguntaría, Enrique, ¿cómo ves, cómo podemos los profesores y los estudiantes también participar con el profesor en el uso del cine como herramienta de aprendizaje? Sí, yo antes decía que era imprescindible el cine como elemento de aprendizaje, porque el cine abre todas las ventanas y me apoyo en algo que has dicho como médico. Conozco compañeros míos, conocidos, de una facultad de medicina en España que dan la asignatura de Historia de la Medicina a través de 6 películas. Pero tiene, claro, esto trae una complicación, que tienen que ser películas que merezcan la pena cinematográficamente y después que no desbarren en lo médico, que se basen en investigaciones que se han hecho. El hombre elefante usan ellos, por ejemplo. Es decir, y otras, pero bueno, que no voy a nombrar para no gastar tiempo, pero realmente eso es importante. Es fundamental que hagamos ese esfuerzo. Es un esfuerzo que el profesor lo tiene que hacer, que no es broma, que no es fácil, que tenemos que buscar una película adecuada. Yo en las cátedras de Historia de la Pedagogía he utilizado una sola película para todo el año, El pequeño salvaje de Truffaut. Pero porque la película la vemos, nos entretenemos, nos divertimos y luego en todo caso a veces la podemos pasar otra vez o por segmentos, pero la dejamos atrás. Porque lo que tenemos que hacer los profesores es hacer que los alumnos entren en la dinámica de la asignatura, no solo en el cine. También con el cine podemos enseñar cine y eso también ahí cabría la posibilidad de utilizar más segmentos y más trocitos de película o más películas completas. Pero cuando nosotros estamos con un trabajo que no solo es de audiovisuales, que no solo es de cine, sino que es de nuestra propia especialidad, tenemos que contar que el cine es un elemento importantísimo, fundamental, pero limitado, y que además debe quedar en el lugar que le corresponde. Yo puedo decir que ha habido alumnos viendo películas conmigo en blanco y negro, concretamente El pequeño salvaje y otras, que me han dicho, es la primera vez que veo una película en blanco y negro. Gente de universidad. Otros que dicen, es que aquello me ha influido. No es que con esa película cambié el sentido de mi camino universitario. No es la película la que te ha cambiado el sentido del camino universitario, es el trabajo que durante meses se ha hecho en el aula con otros compañeros en un debate que es lo importante a la hora de ver una película, el debate que se genera y sobre todo lo que se busca, es decir, la información que viene detrás, qué es lo que ha pasado, qué hay de verdad en esta película, qué hay de mentira, dónde se ha basado. En Internet hoy podemos encontrar información sobre esas 2 películas que he nombrado, porque las he nombrado, El hombre elefante o El pequeño salvaje. Hay información en Internet abundantísima sobre esas 2 películas, pero como otras 1000.
Entonces es buscar la película adecuada para el tratamiento adecuado, para que la película no se quede solamente en el elemento veo cine, me entretengo, sino que además ese cine me abre la ventana para que yo entre en esa dinámica de investigación que es la que en realidad el canal o la fuerza de lo que es la universidad. Es decir, que realmente lleguemos a un aprendizaje y que podamos investigar, y no solo investigar, sino transmitir lo investigado después, que no sé si nos dará tiempo de ver este tema. Creo que me he pasado un poquito, pero bueno, que me emociono yo con esto. Perfecto, lo retomamos en el siguiente bloque. Guadalupe. Mira, yo quisiera apuntar tres cosas. Una, primero, que el nacimiento del cine está absolutamente ligado a la ciencia. O sea, realmente los primeros usos y además muy redituables para la investigación fueron de cine científico, sobre el movimiento de los cuerpos, en fin, había un uso claramente científico y de investigación, con lo cual nace el cine. Rápidamente, como somos en todo, los seres humanos, aprendemos a encontrarle el uso que puede masificar, ¿no? Este gusto por un medio, por ver algo. Y aquí yo quisiera retomar lo que decía Mario cuando hablaba de hoy. Hoy pasan los estudiantes una gran cantidad de tiempo frente a las pantallas y bueno, pues usarlo a favor, sí, me parece perfecto, porque si uno introduce la posibilidad de analizar el cine y en algunos casos el audiovisual en general, está además de utilizando el documento para lo que le sirve, para un análisis histórico, para una temática sobre medio ambiente, para lo que sea, está enseñándoles también o está empujando la posibilidad de que los estudiantes aprendan a ver ese audiovisual o el cine. Entonces ahí hay un favor importante, porque entonces la gente regresa y aprende, por ejemplo, que como decía Enrique, uno puede ver 2, 3, 5 veces una película hasta que la desmenuza, entiende el sentido, y esto seguramente yo pienso en un cineasta agradeciéndolo infinitamente, porque hacer una película, buena película, seria película, es un trabajal enorme, ¿no? Todos acaban dejando la vida ahí. Y entonces la posibilidad de que alguien la vea 2 horas y chao, no vuelvo a saber de esto, y que de pronto se enteren que, hombre, han utilizado mi película y han visto las escenas, ya han visto las secuencias, y de pronto entendieron el papel del arte, ¿no? Del arte me refiero, por ejemplo, a toda la escenografía. Y de pronto entendieron cómo se desarrolla un personaje, me parece fantástico. Sí creo que hay, además ahora, realmente la necesidad de incluir el análisis audiovisual, y bueno, es que se enojan los cineastas y tienen un poco de razón, pero y del cine en esto. Por otro lado, no quiero dejar de lado decir aquí que la experiencia de ver el cine en el cine es algo que todos los seres humanos tienen que vivir, porque para eso están hechas básicamente las películas, con esa calidad de sonido, con esa posibilidad de definición, de fotografía, o sea, todas las características que pueden enriquecer una narrativa, ¿no? Y ponerla en imagen. No es lo mismo y ver en tu celular algo que tienes que ver, porque bueno, lo tienes que ver, lo vas a comentar o es parte de una clase o lo que sea, a sentarte en una butaca y ya sabemos todos este ritual, la oscuridad, y compartir en una pantalla de 8 por 10 metros esos rostros extraordinarios, los medios planos o según los paisajes, y entrar en la dinámica real de lo que está planteando la película. Entonces digo, lo apunto porque sí es muy importante. Claro que para nosotros, para Enrique, seguro para Mario, para mí, el cine es una herramienta invaluable, pero la verdad es que también hay que enseñar a todos esos chicos que aprenden con el cine a través de lo que nosotros les estamos aportando, que hay que ir al cine. La verdad, hay que ir al cine y sobre todo si se escoge una buena película, ¿no? Eso me parece fundamental. Mario, ¿qué más comentarías de este punto? Bueno, respecto a tu pregunta de cómo los docentes podemos usar el cine para enseñar y para evaluar, quisiera empezar por la segunda parte, la de cómo para evaluar. Y para ello quiero seguir tirando del hilo de ese tan interesante que mencionó Guadalupe, del cine como
soporte para la experimentación científica, que fue el origen del cine. Incluso antes de que llegaran los hermanos Lumière, había experimentación con el estudio de los movimientos de las personas y de los animales y de los objetos, ¿no? De las cosas. Pues eso no quedó solamente allá en la experimentación hace más de un siglo, sino hoy día podemos recurrir al ensayo audiovisual, a realizar, como decía anteriormente Enrique, cine etnográfico, y en ciertas áreas de conocimiento como la antropología, como la sociología, a mí se me hace que es una herramienta más, un instrumento más de la evaluación. En lugar de solicitarle al estudiante, pensemos por ejemplo no solo de estudiantes de licenciatura, sino maestría y posgrado, una tesis por escrito que en ocasiones genera mucha ansiedad y mucho estrés, ¿por qué no solicitar al estudiante de posgrado que se gradúe con un documental, con una pieza cinematográfica, siendo que el área de conocimiento lo permita? Entonces, es un campo muy amplio que se podría como universitarios plantear y transitar hacia allá. Y respecto a la primera parte de tu pregunta, ¿cómo podemos enseñar utilizando cine? Yo creo que es fundamental, aunque requiere un esfuerzo extraordinario, que se suma a las miles de tareas que ya tenemos encima, pero que si vamos a utilizar una película tengamos al menos nociones básicas de análisis cinematográfico, reconocer los componentes del lenguaje, tener un dominio, aunque sea mínimo, pero del glosario, del vocabulario, entender qué es un plano, qué es una escena, qué es una secuencia, conocer al menos distintos tipos de cine, no solo el cine narrativo de ficción, sino también existe el cine documental, el cine científico, como anteriormente mencionábamos, el cine experimental, el cine hecho por artistas, y que todos ellos tienen un espectro de posibilidades muy, muy amplio, y el uso que se le puede dar, como mencionó Enrique anteriormente, tiene que ver con los objetivos de enseñanza y aprendizaje. Tiene que estar ligado muy estrechamente el contenido de la película o la forma de la película con aquello que estemos intentando enseñar en nuestras clases. Por tanto, partimos del diseño instruccional y el cine está al servicio de esa experiencia de enseñanza y aprendizaje. A veces nos pensamos como que si un profesor lleva una película a la clase es con la intención de no dar la clase y escudarse en el entretenimiento, pero un buen uso didáctico del cine requiere eso, como esfuerzo, dedicación y capacitación. Sí, Melchor, perdóname, si me permites apuntar también algo, porque siento que en realidad además no cumplí con lo que preguntabas estrictamente. Hay películas que evidentemente están mucho más comprometidas con el asunto del que van a hablar que otras que son mucho más frívolas o ligeras. De aquí la importancia que Enrique señala de escoger películas buenas, o sea, buenas en el sentido de que realmente te están aportando para el análisis. Tú puedes poner, por ejemplo, un tema muy controversial, ¿no? Yo me acuerdo mucho que en un momento de mis clases utilicé para el periodo del nazismo algunas películas de la propaganda nazi, ¿no? Y aquí el tema era no era no enseñar, sino al contrario, era enseñar cómo se manejaban en algunas cosas que además cinematográficamente las hicieron muy bien, ¿no? Cómo enseñaban, cómo utilizaban, cómo se armaba el discurso, qué era lo que estaban planteando, incluso sin calificar específicamente, sino decir, miren, están planteando esto, ¿no? Tiene que ver con ustedes. Digo, ¿cómo lo van a analizar ustedes? Y además, que es una herramienta para que después tú generes una reflexión sobre lo que vieron, ¿no? Algo que sí es como importante, sobre todo en el tema del documental, es decir, esto que viste, ¿te cambió el punto de vista que tenías antes de verlo sobre, por ejemplo, muchos temas de diversidad sexual? Eso es muy interesante, ¿no? Muchas gracias, Guadalupe. Pues se nos acaba el tiempo del bloque. Vamos a pasar una pausa y los invitamos a contactarnos a través de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el cine, las películas y la enseñanza en las universidades.
Hay muchas aristas, ahorita seguiremos en el diálogo, pero las universidades tienen también la responsabilidad de proveer los escenarios donde pueda uno tener proyectores, pantallas, internet, si vamos a utilizar videos de YouTube o algo así, ¿no? Hay muchas cosas y se puede utilizar también para enseñar a los profesores, enseñar, por ejemplo, utilizar la película del profe de Cantinflas o Al maestro con cariño de Sidney Poitier o La sociedad de los poetas muertos con Robin Williams, cualquiera de ellas. Hay tanto que hacer aquí. Pues Enrique, si seguimos con la idea del bloque anterior y con la pregunta que acabo de hacer. Sí, en realidad creo que va a este bloque, al otro y al anterior, pero sí quería, basándome en algunas cosas que he oído, les he oído a Mario y a Guadalupe, sí quería decir algo importante, que es, la universidad va a tener que tener en cuenta que en la universidad hay que ver cine. Es cierto lo que decía Guadalupe, que hay que animar a que se vaya al cine fuera, pero no siempre es posible. Y una vez que en la universidad hay que ver cine, tengo que decir, pero muy seriamente además, porque lo he sufrido en negativo, que hay que ver el cine de la mejor calidad posible. Y las universidades tienen que montar de alguna forma o el cine en la universidad o que en las aulas se vea el cine con decencia. Yo he ido a veces a universidades, me han llamado para algo y me he encontrado con una pantalla para ver una película de 20 pulgadas en un aula de 70. Entonces, cuando uno no digo que se enfada, porque en unas situaciones así uno no se enfada, o por lo menos no lo manifiesta poniéndose rojo y gritando ni insultando, sin embargo te dicen, pero qué raro es este personaje. Si aquí lo que tiene que venir es a poner una película, si no le hemos pedido que la ponga bien, ni mal, ni regular, que la ponga. Entonces, esto es importante que las mismas universidades, las estructuras, lo sepan. Y la calidad hoy la tenemos en barato, como para que todas las universidades puedan tener la mejor calidad. No como hace 40 años, no era así. Eso por un lado. Por otro, quería decir que los profesores, quienes deciden qué película poner, tienen que ser muy cautos y muy exigentes a la hora de buscar determinadas películas. No cualquier película vale para cualquier cosa. Yo antes, Melchor ha nombrado la película El tercer hombre. Mario Barro ha explicado cómo se pueden usar segmentos. Uno, las dos cosas. Hay un segmento en la película El tercer hombre, que es la secuencia de la noria, que me da toda una lección de imagen cinematográfica. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, pero no siempre es fácil encontrar ejemplos así en secuencias cinematográficas, porque para elegir una secuencia cinematográfica tiene que ser redonda. No hablo metafóricamente como la noria, sino que tiene que tener principio, final, que tenga un inicio, que haya un argumento y que después, además, se pueda debatir. Es decir, todo esto es difícil encontrarla, pero hay decenas de segmentos en la historia del cine de calidad que nos pueden servir para un tema, para una situación o para un análisis cinematográfico. En este caso, la escena de la noria, la secuencia de la noria, me sirve para todo porque habla de moral, de ética, habla de guerra, habla de corrupción y habla además dentro, utilizando para cada palabra un plano, un contraplano o una situación cinematográfica que se pueda analizar. Y una música, que también es importante en el cine. Es decir, todo esto, creo que quiero decirlo, es fundamental que las aulas universitarias donde se vaya a plantear el tema cinematográfico estén dotadas. Muy bien. Mario, ¿qué agregarías? Bueno, a tu pregunta de cómo la universidad puede contribuir a facilitar esta misión, pues yo quisiera pues apoyarme un poco en lo que se está haciendo en otros lugares, ¿no? Y ahí, pues, por supuesto, Enrique nos puede platicar más de la experiencia española y Guadalupe, pues, seguramente no me dejará mentir de que es algo que se pretende y que se desea hacer aquí en México, porque la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, de la cual ella es activa representante, ha tenido mesas de trabajo numerosas veces de cómo impulsar un plan nacional
de alfabetización cinematográfica, de incorporar la enseñanza del cine a todos los niveles educativos, ¿no? Como mismo se enseña a leer, a escribir, se enseña música o se enseña que existió un señor que se llamó Cervantes y escribió el Quijote, pues enseñar también que existió Luis Buñuel, que existió Orson Welles, que existen las grandes películas como las grandes obras literarias, ¿no? Y para eso la universidad, y más si hablamos de la principal universidad del país, tiene que contribuir en esa importante misión, que es una misión tal vez un poco más política o de gestión, pero ya hay interés, ya hay concientización por parte de los cineastas, por parte de la comunidad docente, por parte de la comunidad de gestores culturales, fomentar que exista festivales de cine educativo, como los que existen en Francia o en España. La universidad nuestra tiene un festival increíble que es FICUNAM, pero incorporar al FICUNAM o incorporar ese espacio educativo para generar más proyectos, más iniciativas y más conciencia, creo que es darle seriedad al uso educativo del cine. Gracias, Mario. Guadalupe. Es impensable que cumpla realmente su papel si no hay detrás este compromiso que han señalado Mario y Enrique en términos de cómo yo, que voy a utilizar una película, me comprometo con lo que voy a enseñar. ¿Y qué es lo que quiero resaltar de eso? Eso sí es impensable. Si yo voy a dar una clase y no establezco antes un contexto sobre el cual la película también va a hablar, si no dejo preguntas, algunas preguntas previas ahí en el aire para que vayan analizando y que tienen que ver con el propio contexto. Y si después de la película no me tomo el tiempo para hablar de lo que vimos, y si además no les explico sistemáticamente que ahí hay la subjetividad del creador de la película, ¿no? Y que hay películas en donde puede importar que sean respetuosos con la reproducción de la época, y hay otras en donde en realidad el tema no era ese, o hay adaptaciones libres, ¿no? Pero a mí sí me parecería súper bien que hablando de la capacitación de los maestros, que por ejemplo un profesor que va a usar el cine viera por lo menos las 3 películas de Juana de Arco que se hicieron. La primera que hace Dreyer y que se compromete con el personaje del que está hablando, como realmente su actriz es una mujer presa, acosada, ¿no? Angustiada. Después hay otra de Fleming, que es a mediados de los 40, que es una versión de Hollywood. Entonces es Ingrid Bergman, no la despeina ni el aire, el fuego no le hace nada, su vestuario después de estar presa está impecable, o sea, es Hollywood. No hay un compromiso con esta historia. Y después Bresson hace en los 60 otra película de Juana de Arco, en donde además se clava muchísimo más en la tragedia del personaje y en su dolor. Si un maestro ve cómo utilizaron al mismo personaje desde 3 puntos de vista, y para qué, pues yo creo que se puede aprender. Yo te pongo un ejemplo, pero hay muchos, ¿no? Que si te dicen esta película, pues realmente no se está comprometiendo. ¿O para qué? O la uso para decir cómo hace Hollywood el cine. Muy bien. Ok, se nos termina el tiempo del bloque. Retomamos la idea, Mario, en el último bloque. Pues, a continuación vamos a escuchar a un docente cómo utiliza el cine en su práctica en la enseñanza. El cine puede ser utilizado creativamente en el salón de clases, en cualquier nivel educativo, en educación básica, media o superior, como una herramienta didáctica que favorece y fortalece el aprendizaje de los alumnos. El docente requiere conocer esos lenguajes y hacerlos parte de su vida misma, seleccionar de manera pertinente la sección que requiere trabajar en clase, saber con precisión a qué contenidos o aprendizajes va dirigido el cortometraje o la película o la obra seleccionada, darle un tiempo adecuado durante la clase y que no se olvide la reflexión colectiva, los aportes a la clase y alguna evidencia individual o en equipo que permita visualizar los avances del aprendizaje donde cada alumno se sienta tomado en cuenta.
Yo inicié con películas, cortometrajes y posteriormente me fui a utilizar los conciertos de música y ballet que más se acomodaban al momento y al aprendizaje esperado con mis grupos. Los he utilizado para incrementar, desarrollar y potenciar los contenidos vistos en clase, articulando creativamente a los autores y a las experiencias y sensibilidades despertadas con estos lenguajes. Ser docente resulta un primer aspecto que tenemos que desarrollar para llegar a una identidad docente, y las películas brindan muchos elementos que, vistos con los ojos del cineasta o del arte, resultan fundamentales para el reconocimiento de la experiencia personal que, reflexionada históricamente, brindará elementos institucionales para diversos análisis académicos. La sensibilización es personal. No todos responden igual, por eso se usan diferentes obras. Estoy buscando una sensibilización que solo el cine y los lenguajes artísticos me lo dan. Considero que los lenguajes artísticos son el camino hacia la recomposición del tejido social que tanta falta nos hace en esta época ya casi post-pandémica. Las primeras películas que yo revisé con mis alumnos fueron Al maestro con cariño, La sociedad de los poetas muertos, Con ganas de triunfar, Hidalgo, una historia jamás contada, Los coristas, entre muchos otros. Llegué a utilizar cineastas, a veces con determinados cineastas como Kurosawa, Fellini. Por eso es importante el recurso de los lenguajes artísticos dentro de la sociedad, para poder revertir la división y la falta de sensibilidad hacia los problemas que afectan a toda la comunidad y que de manera personal pueden provocar reacciones desde las más simples hasta las más agresivas. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre las películas y la educación. Podemos hacer tantas cosas con las películas. Por ejemplo, si usamos la escena de Al Pacino en Perfume de Mujer, cuando como el teniente coronel Frank Slade defiende al personaje de Chris O'Donnell, eso sirve para muchísimas cosas: integridad, asertividad, el defender en lo que uno cree, ¿no? Entonces hay mucho material para usar en educación. Pues les preguntaría, Mario, algunas conclusiones o reflexiones finales que tengan sobre todo lo que hemos dicho el día de hoy. Bueno, pues pensaba decirlo como parte del bloque anterior respecto a la responsabilidad que tenemos como universitarios, ¿no? De tomar con seriedad el papel del cine para la educación, pero sirve también como para este bloque de conclusiones finales. Y es que si no lo hacemos nosotras y nosotros como docentes universitarios, de igual forma, el cine va a seguir enseñando a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes, porque consumen cine aunque nosotras y nosotros no se lo llevemos. Es decir, y eso tiene consecuencias tanto positivas como negativas, porque a mucha gente, como a quienes estamos aquí en esta mesa, pues el cine nos ha cambiado la vida para bien, me atrevo a decir. Pero me remito a tantos estudios científicos del área de psicología que apuntan hacia las perversas consecuencias que tiene que jóvenes y adolescentes estén aprendiendo solo un tipo de sexualidad a partir del cine pornográfico, que es otro tipo de cine. Entonces, si como universitarios no desarrollamos pensamiento crítico hacia las distintas formas de cine, incluyendo el cine pornográfico, para tratar de desmantelar ideas perversas, ideologías perversas que se perpetúan a través de las películas, pues estamos fallando en esta misión tan importante que tenemos hacia la educación de los jóvenes y del mañana. Y como otra de las recomendaciones finales para la audiencia que asiste a este programa, es que existen un montón de recursos disponibles gratuitamente hoy día para esto de lo que estamos hablando, de la capacitación y de la actualización. En el limitado espacio de tiempo que hemos tenido en esta tertulia no ha alcanzado, pero les invito a que acudan a un maravilloso curso MOOC de la UNAM que está en Coursera, Usos Didácticos del Cine, que se pudo hacer gracias a cuando Guadalupe Ferrer era directora de Filmoteca de la UNAM, y en la que participa también Enrique Martínez Alanova como entrevistado. También hay una serie en Mirador Universitario de Usos Didácticos del Cine, en donde si desean pueden ampliar este conocimiento. Pues muchísimas gracias, esas son mis recomendaciones finales. Muchas gracias, Mario. Pues Enrique, ¿algunas reflexiones finales? Sí, que yo querría decir que el cine no acaba. Hace unos años a un sesudo erudito sobre cine en una mesa redonda junto a mí decía que la última película buena se había hecho en el 57.
del siglo pasado. Yo cuando me tocó hablar le dije que creía que la última película buena no se había hecho. O sea, que estábamos esperando, porque la última ya llegará. Creo que esto no acaba, pero es que tampoco sé dónde empieza. El otro día en Netflix, que no sé si en México la están poniendo en Netflix, si no la recomiendo, hay una película sobre la historia del cine, La Caja Mágica, que no sé si está en España, si está en México, creo que no, porque yo a amigos mexicanos se lo he dicho y me han dicho que no la han encontrado ahí. Pero bueno, la recomiendo de todas formas, sobre un personaje que yo tenía fichado en mi web, de la que luego hablaré un poquito, pero del que tenía poco conocimiento. La película me da de él un conocimiento impresionante. Es decir, me ha hecho entrar de nuevo a buscar información sobre él, porque de lo que yo sabía leer eran 2, 3 cosas y ahora sé 14. Es decir, todo esto a mí me permite insistir en aquello que he dicho antes, que el cine me sirve también para aprender, pero también para investigar lo que hay detrás. Y así veo, al ver una película, veo también lo que puede ser falso en la película. Lo que me obliga a hablar en relación a lo que ha dicho Mario de la capacidad crítica ante el cine. El cine y de la evaluación de la que antes no hablé, pero ahora hablo precisamente por esto, porque evaluar es precisamente extender la capacidad crítica hacia una serie de posibilidades. No solo que me evalúen a mí, sino evaluar yo también lo que el cine tiene. Y algo de lo que no he dicho, que es, lo dije al principio, me parece que es importante de todo esto, la difusión. Es decir, todo esto lo vamos a difundir. Yo, para quien quiera, en mi web, que va a cumplir ahora 21 años, me parece que es sobre cine y educación, que se llama educomunicación.es, se puede entrar, si no, con mi nombre y apellido, si se entra perfectamente. He intentado cargar ahí todo aquello que he escrito, investigado, y muchas cosas que no he escrito e investigado yo, pero que he recopilado sobre lo que puede tener que ver con el cine y con el cine y la educación. Ahí yo creo que los alumnos, los que estén oyendo en este momento, pueden tener una información voluminosa, pero muy voluminosa además. Es prácticamente una enciclopedia que ahí lo tienen. Yo lo he hecho con sabiendo que un libro se queda siempre atrás y que no lo lee casi nadie. La red sí que entran miles, en este momento en mi web están entrando mínimo 7, 8, 9 mil personas diarias. Creo que es importante. Es decir, hay días que mucho más, pero bueno, con la pandemia entraron hasta 30 y tantas cada día. Es decir, o sea, cuando la gente se quedaba más en casa, pero generalmente hay entre 7 y 9 mil personas. Es decir, creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque tenemos que difundir lo que hacemos y sin rubor, sin miedo, sin prejuicios. Y además atenernos a las consecuencias, que son que cuando yo escribo algo que no es cierto, me lo dicen. Y me lo mandan un correo electrónico, porque para eso está mi correo electrónico en todas las páginas. Es decir, y me dicen, esto es falso, esta fecha es falsa, no es así, ¿por qué dices esto? Y me tengo que explicar, lo cual, a la hora de hablar de evaluación, es también el feedback que se requiere para entrar realmente en lo que es una dimensión universitaria del audiovisual, del cine y del contenido. Gracias, muchas gracias, Enrique. Guadalupe. Yo solo para cerrar quisiera apuntar un poco por donde Mario caminaba también, que es que no hay una sola película inocente. O sea, todo se ha hecho con una intencionalidad. Las comedias frívolas se puede decir que se hacen para obtener ganancias, que es un producto de mercado, que probablemente sus autores las ven como mercancía, pero que también hay una gran cantidad de películas que implican otros tipos de compromisos. Hay gente que vuelca y siente la necesidad de hacer una película para contar una visión del mundo que le parece urgente decir. Y hay otra cantidad de películas que se hacen para tratar de convencer y generar percepciones o imaginarios, ¿no? El cine no deja de ser un espejo en muchas circunstancias. Por ejemplo, cuando es tu propio cine y te miras y a veces ni te gusta lo que ves porque no te gusta lo que está pasando, pero no deja de ser un espejo y tiene ese valor. Yo hice un curso sobre a partir de una serie de Spielberg que salió en Netflix, que se llama Los cinco que regresaron, y que es sobre los 5 cineastas directores brillantísimos de Hollywood en la Segunda Guerra Mundial. Yo dije, qué interesante, porque entonces empecé a ver todo el trabajo que habían hecho y sobre lo que abordaba la serie. Pues hete aquí
que eso me llevó a otro tipo de investigaciones. En 1948, ¿no? Creo que Paris Match, no sé qué periódico francés o revista seria, no me acuerdo ahora, había hecho una investigación y había preguntado una encuesta a la gente quién había realmente sido fundamental para la liberación de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Y la mayoría de las respuestas fueron la Unión Soviética. En 2004, la misma pregunta, la misma revista hacía la misma pregunta y ahora las encuestas decían los Estados Unidos. Si tú ves las películas que se produjeron en ese periodo, para convencer después, pero todavía las de la guerra son bastante generosas en tratar de reconocer que hay otros ejércitos que están colaborando a la liberación y a salvar al mundo. Pero después, en la Guerra Fría, la forma de construir un discurso para cambiar completamente la percepción del mundo fue impresionante. Entonces, el cine a un profesor, o sea, es fantástico, te da una información increíble. Pues muchísimas gracias, Guadalupe. Es que estas vivencias, el vivir las experiencias de historias a través del cine tiene un poder enorme y totalmente aplicable a la era moderna. Pues les agradezco muchísimo todos sus comentarios. Guadalupe, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, ha sido un gusto compartir con nuestros amigos. Enrique, Mario, ¿qué puedo decir? Gracias, Melchor. Enrique, muchas gracias por acompañarnos desde España. Igualmente, para mí ha sido un placer no solamente conocer a quien no conocía, sino ver a antiguos amigos que estuvimos en momentos de tareas importantes juntos y verlos otra vez aquí, poder también escuchar su voz y sus experiencias. Gracias de todas formas. Y Mario, pues muchas gracias por acompañarnos, fue fascinante. Muchísimas gracias. Para mí también es un momento muy emotivo compartir de algo que tanto aprecio con personas que igual aprecio el doble. Muchísimas gracias, Guadalupe. Muchísimas gracias, Enrique. Y gracias, Melchor, por la invitación. Y pues con esto terminamos la tertulia sobre el cine y la educación. Quisiera terminar, cerrar con una frase precisamente de una artista muy famosa, Audrey Hepburn, que dijo: todo lo que aprendí, lo aprendí de las películas. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente tertulia.